Saludos gamers, hoy vamos a hablar de Packmates, un nuevo roguelite cooperativo desarrollado por Digital Confectioners, que mezcla acción estilo Survivor con administración de inventario de una forma bastante creativa y divertida. A simple vista puede recordar un poco a Vampire Survivors, pero aquí la gran diferencia está en cómo organizamos nuestra mochila para crear combinaciones, mejoras y ataques cada vez más poderosos. Además, el juego apuesta por personajes animales bastante carismáticos como lobos, conejitas y otros héroes que deberán enfrentarse a enormes hordas de enemigos mientras intentan detener la corrupción que está invadiendo el bosque. La historia de Packmates nos lleva a un bosque que poco a poco está siendo consumido por una misteriosa corrupción que transforma todo a su paso. Para enfrentar esta amenaza, distintos héroes animales deberán unirse y abrirse camino entre criaturas peligrosas, jefes gigantes y zonas cada vez más caóticas. Aunque el juego no se enfoca demasiado en una narrativa profunda, sí utiliza este concepto como una excusa perfecta para justificar las distintas aventuras, enemigos y escenarios que iremos recorriendo durante cada partida. En el apartado visual, Packmates apuesta por un estilo caricaturesco y bastante colorido, con personajes animales muy expresivos y escenarios que mezclan fantasía con un toque relajado y divertido. A pesar de toda la acción en pantalla, el juego mantiene una presentación limpia y fácil de entender, algo importante dentro del género Survivor. Además, tanto los efectos, enemigos y animaciones ayudan a que cada partida se sienta dinámica, mientras la ambientación del bosque corrompido le da un pequeño toque de aventura y peligro sin perder ese estilo más ligero y accesible. En la jugabilidad es donde Packmates intenta diferenciarse un poco más de otros Survivor roguelite. Aquí no solo importa sobrevivir a las hordas de enemigos, sino también cómo organizamos nuestra mochila para activar mejoras, sinergias y combinaciones entre armas y objetos. Dependiendo de cómo acomodemos cada pieza dentro del inventario, nuestro personaje puede volverse muchísimo más fuerte durante la partida. El juego también cuenta con distintos personajes y clases, además de un árbol de talentos que se mejora desde el menú principal para desbloquear habilidades permanentes entre partidas. Eso sí, uno de los puntos que puede no gustarle a todos es que el inventario permanece abierto todo el tiempo durante las partidas y no se puede cerrar, ocupando una parte bastante grande de la pantalla mientras jugamos. Por otro lado, algo que sí se siente bastante bien es el sistema de campamento entre cada nivel, donde podemos descansar un poco, mejorar armas, conseguir mejoras temporales, visitar comerciantes y preparar mejor nuestra build antes de continuar avanzando. Todo esto ayuda a que las partidas tengan una sensación constante de progreso mientras aparecen enemigos cada vez más difíciles y jefes bastante entretenidos. En general, Packmates es una propuesta bastante sencilla, pero muy entretenida, especialmente si te gustan los Survivor roguelite con partidas rápidas y sistemas de progresión constantes. Aunque todavía tiene algunos detalles que podrían mejorar, como la interfaz del inventario durante las partidas, el juego logra diferenciarse gracias a su sistema de mochila, sus personajes animales y el enfoque cooperativo para jugar con amigos. Además, el juego cuenta con traducción al español, algo que siempre se agradece. Personalmente creo que es una buena opción para tener en el radar y aprovechar especialmente cuando entre en oferta dentro de Steam. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el lunes hasta el domingo, de la mañana hasta que te acuestas con Kito y Matsu siempre en el ritmo.